Se dice que lo urgente requiere atención inmediata y lo importante es lo que permite alcanzar los objetivos a largo plazo. Lo complicado de esta historia es tener claro qué es lo importante y qué es lo urgente para no caer en el caos y ser culpables de ineficiencia. ¿Es el gran lastre de la productividad, Karma? Totalmente. Especialmente ahora, en la actualidad. Estamos todos viviendo en la urgencia y vivir en la urgencia es la ineficiencia absoluta y además la frustración personal. Soy Montse Mateos, esto es Trabajo y Más y nos acompaña Carme Castro, que es CEO y fundadora de Cainoa. Karma tiene más de 30 años de experiencia en dirección y consultoría y ha contabilizado una mejora media de 160 horas de productividad anual por profesional en los proyectos que ha desarrollado. ¿Cómo diferenciar lo urgente de lo importante, Karma? Esa es la gran pregunta, pero que tiene una fácil respuesta. Lo urgente tiene que ver con el tiempo, es decir, es para ahora, es para mañana, es para el jueves, es para la semana que viene. Lo urgente siempre tiene que ver con el tiempo. Y lo importante tiene que ver con el valor que tú aportas en esa tarea. Cuando tú aportas valor, bien porque tengas conocimientos, porque tengas unas habilidades determinadas o porque tengas una experiencia, eso lo tienes que hacer tú, en primera persona. Eso es importante. Si no, lo podría hacer cualquier otra, con lo cual lo puedes delegar. Exactamente, eso es lo que te iba a decir, que lo importante es lo que no debes delegar y sí lo urgente, ¿no? Efectivamente. Lo importante nunca lo debes delegar porque es lo que aporta valor y aporta valor a ti, aporta valor a los resultados y aporta valor a lo que tú estás trabajando. Por eso tienes esa posición o tienes esa responsabilidad. Entonces, lo urgente, si no es importante, cuidado, si es urgente y es importante, si te toca hacerlo a ti en primera persona, pero si es importante y no es urgente, busquemos otra persona que lo pueda hacer. ¿Por qué nos dejamos llevar por la urgencia, Karma? ¿Cómo podemos frenar ese tiempo que mencionas al principio? Porque la urgencia es tuya o es de otros. Claro, es que eso es lo que habría que valorar, ¿no? Efectivamente. Normalmente vivimos en la urgencia porque hacemos que nuestras agendas dependan de otros. Entonces, la urgencia de los demás se convierte en tu urgencia. Cuando los demás vienen y te piden algo, dejas lo que estás haciendo para ayudarles. Dejas lo importante, responder. ¿No? Priorizas lo que no tienes que priorizar, ¿no? Ahí estamos. Cuando estás haciendo esto, realmente estás complaciendo a los demás, pero estás haciendo que tu agenda dependa de los demás. Entonces, la pregunta es, cuando todos ya se han ido, ¿quién ha hecho tu trabajo? Exactamente. Y ahí es donde te quedas tú haciendo o más esfuerzo o dedicando más tiempo. Sí, que a lo mejor eso importante que tenías que haber hecho en tu jornada laboral pasa fuera de tu jornada laboral porque has estado pendientes de la urgencia de los demás, ¿no? Efectivamente. Por eso es tan importante diferenciar si es urgente o no es urgente. Que sea urgente para otro no significa que sea urgente para ti. Uh-huh. Ahí tenemos que ser capaces de, cuando alguien nos pide algo, por ejemplo, pues le podamos preguntar, ¿lo necesitas ahora? ¿Para cuándo lo necesitas? ¿Podemos verlo mañana? Y te darás cuenta que en un porcentaje altísimo te dirán, sí, no corre prisa. Sí, llevar tú las riendas de ese tiempo que los demás pretenden llevar, ¿no? Yo te propongo un ejercicio, Karma. Claro. Si cualquiera de nosotros tuviera que reducir su jornada laboral a la mitad, ¿qué actividades habría que mantener para seguir siendo valiosos? Porque aquí sí que es verdad que entra en juego lo urgente y lo importante, ¿no? Efectivamente. Valioso. Tenemos que pensar que valioso es igual a tareas importantes, que es donde tú, como vuelvo a decir, aportas valor. Tu criterio, tu experiencia, tus conocimientos, tus capacidades, tu creatividad. Todas esas habilidades son únicas. Y entonces ahí es donde esa tarea realizada por ti es donde tiene valor. ¿Por qué tiene valor? Porque aporta mejores resultados. Y entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que centrarnos en la actividad cuando nos reducen drásticamente los tiempos? Pues ¿qué es lo que realmente importante aporta valor? Porque primero, tú te sentirás muchísimo mejor, pero también serás mejor reconocido y valorado porque eso está contribuyendo a los resultados de tu departamento, de tu área, de tu empresa, de tu negocio. O sea, lo importante te genera más satisfacción que lo urgente, ¿no? Totalmente. Que está asociado a la prisa. Totalmente. Fundamentalmente. Totalmente. Oye, ¿qué sucede con los proyectos, reuniones o habilidades ignoradas que no son tan urgentes? ¿Y cómo evitar que eso nos pase factura a medio o largo plazo? Dominando tu agenda. Es decir, al final
El tiempo podemos hacer que dependa de los demás o dependa de mí. Cuando tú eres el dueño de tu tiempo y de tu agenda... Sí, de una agenda, a ver, que tampoco nos vamos a crecer con la agenda que nos hacemos, ¿no? Porque hay muchas veces que te pones a agendar y dices, pero bueno, ¿cómo he podido yo decir que iba a hacer todas estas tareas en una hora si, vamos, necesito 2 días, ¿no? Ahí está. Por tanto, tu agenda tiene que ser también coherente con la necesidad del tiempo que requiere que hacer esas tareas. Por tanto, tienes que dimensionarlas. Y, por supuesto, hay que dejar espacios a los imprevistos. Porque al final... hay imprevistos, ¿no? En cualquier profesión, en cualquier situación hay imprevistos. Entonces, tienes que dominar tu agenda para poder sentir, sobre todo, que al final vas cumpliendo con esas tareas importantes. Un mecanismo muy positivo para trabajar y aprender a hacerlo es la matriz de Eisenhower. Esta matriz de urgente, importante. Sí, explícanosla, que yo he oído hablar de ella, pero quiero que nos la expliques tú, Karma. Perfectamente. Mira, es una matriz que al principio cuesta hacerla, ¿vale? Porque hacer una lista de tareas lo sabemos hacer todos. Pero claro, esa lista de tareas lo que pasa es que al final va creciendo, creciendo, creciendo y nos genera también frustración porque vemos que o sea, cada vez hay más y como que lo que hemos hecho ya no tiene valor, ¿no? La matriz de Eisenhower lo que te permite es tener 4 cuadrantes, de manera que cada tarea tú decides si es importante y urgente o no es importante y urgente. Entonces, cada cuadrante, una vez lo has introducido ahí, con lo cual te ha obligado a pensar, ¿es importante? ¿No es importante? ¿Es urgente? ¿No es urgente? Cuando lo tienes en cada cuadrante, entonces ahí ya te dice exactamente lo que has de hacer. Tienes el cuadrante que es urgente e importante. Hazlo. Ya está, sácatelo de encima lo antes posible. Se acabó. Cuando es no urgente e importante, planifícalo con el tiempo. Si es algo que es para dentro de 3 semanas, oye, pues vete planificando X tiempo durante estas 3 semanas, de manera que aunque haya algún imprevisto que te lo haga mover, no llegarás al día sin tenerlo hecho, ¿vale? Porque si no, ¿qué pasa? Se vuelve al otro cuadrante y se convierte en urgente. El caos que mencionábamos al principio. Y luego tenemos el cuadrante de no importante y urgente, y entonces esto lo delegas a una persona que sea capaz de hacerlo y que lo pueda introducir dentro de su agenda y entonces te olvidas. Y el último cuadrante, que es el maravilloso, que no es urgente, no es importante, al final es una lista de deseos, no de necesidades, y eso va a la papelera. Una carta a los Reyes Magos. Exacto, pero mentalmente tú te has descargado de lo que es una lista de tareas. ¿Cómo escapar de la trampa de la eficiencia? Es decir, dejarnos llevar por esas cosas que se hacen rápido, pero que se deberían delegar para avanzar, porque muchas veces se dice, bueno, esto si tardo un momento en hacerlo, no lo voy a delegar porque tardo más en explicar cómo hacerlo que en hacerlo yo mismo. ¿Qué podemos hacer para escapar de esa trampa? Ser consciente de que es verdad que a lo mejor tardas más en explicarlo que en hacerlo. Sí, pero a la larga te acelera, ¿no? Exactamente, pero si es algo que es repetitivo, al final, después dejarás de hacerlo. Con lo cual, tienes que verlo como una inversión de tu tiempo que te descarga a ti de ciertas tareas para que puedas dedicarte a lo importante. Entonces, la trampa es no pensar, es un momento, porque empiezas a sumar momentos. Exactamente. Suma momentos a lo largo del día y se te ha llevado pues 1 hora, 2 horas. Claro, esas 2 horas, ¿cómo las recuperas? Con esfuerzo. Sí, y lo grave que te diga alguien, venga, hazlo, que es un momento, no te cuesta nada. Exactamente. Y al final te vas llenando de momentos. Eso es. Entonces tenemos que verlo, tenemos que ser el dueño de nuestro tiempo y decidir dónde invertimos el tiempo. Eso para no malgastarlo. Exacto. Es el que nos lleva a entender que lo que igual ahora sí me lleva un tiempo de más, después lo recupero. Porque además aquella persona lo sabe hacer incluso mejor que nosotros. Por tu experiencia personal, creo que me han dicho que, bueno, has tenido la ocasión de impartir conferencias, clases, cursos de formación y demás, pues alrededor de 17.000 personas, ¿no? Desde que llevas en esta tarea. ¿Qué crisis o incendios que apagamos en realidad son ruido, que habría que aprender a ignorar o posponer? Es decir, ¿cómo se puede trabajar esa mejor estrategia, Karma? Mira, yo te diría, hay varias cosas. Una de ellas, que también me lo encuentro muy habitual y que sirve mucho de estrategia, es cuando tienes que hacer algo que es importante, que es nuevo, que quizás no lo tienes tan por la mano, de una manera inconsciente huimos de hacerlo y nos ponemos a hacer lo que sí sabemos hacer bien.
Entonces, sí, porque nos satisface más, ¿no? De alguna manera no supone reto ni mayor esfuerzo, ¿no? Exactamente, con lo cual una de las cosas sería afrontar los retos como oportunidad, y eso requiere evidentemente inversión de tiempo, pero al final es lo que te hace crecer como profesional. Otra de las trampas es la que decíamos antes, ¿no? Querer complacer a todo el mundo. Si quieres complacer a todo el mundo, al final todo el mundo será gran amigo tuyo porque les complaces, pero tú te vas a quedar haciendo después tu trabajo. Por lo tanto, tenemos que aprender a respetar nuestro tiempo y a respetar el de los demás, ¿vale? En las dos medidas, ¿no? Y de esta manera podemos ser mucho más productivos y no tener esa sensación de ineficiencia. Al final, todo esto es aprender a priorizar en el día a día, ¿no? Pero claro, requieres ese proceso de aprendizaje. Una vez ya lo has aprendido, por eso la matriz de Eisenhower va muy bien, porque es un proceso de aprendizaje. Una vez lo has aprendido ya te sale de natural y ya sabes cuando algo pasa, si realmente es importante o no, lo tengo que hacer ahora, no tengo que hacerlo ahora. ¿Vale? Entonces, son esas estrategias, pero que tiene que pasar por ese cambio de mentalidad. Hombre, aquí imagino que lo más complicado, Karma, es probablemente la gente que nos esté escuchando muy bien esa matriz de Eisenhower dice, pero yo cada vez que voy a trabajar o me enfrento al trabajo diario, sé que tengo un montón de imprevistos que van a demoler mi maravillosa matriz de principio de semana. A partir de tu experiencia, ¿qué se hace en esos momentos? Mira, yo te diría, cada persona conoce cuál es su actividad y dentro de su actividad conoce. No es lo mismo un comercial, por ejemplo, que una persona que está en el área de finanzas, ¿vale? Cada persona sabe qué nivel de imprevistos hay, con lo cual tiene que generar su matriz de Eisenhower teniendo en cuenta esto. No lo puedes obviar. Si tú eres, por ejemplo, un comercial que recibes llamadas, no puedes prever cuántas llamadas vas a recibir. Por lo tanto, ni si un cliente te va a llevar 5 minutos o 5 horas. Eso es. Pero tú por tu experiencia seguro que sabes más o menos el tiempo que te lleva, ¿no? Entonces, de alguna manera, tienes que tenerlo en cuenta. No puedes obviarlo. No puedes hacer una agenda súper cuadriculada. Tienes que tenerla en base también a tu actividad. Y si tú sabes que al día tienes, 3 horas de imprevistos, pues ya hay 3 horas de imprevistos. Ya está. Y entonces te ordenas la agenda con el resto del tiempo para las otras cosas. Es la manera de no estresarte, porque es lo que tú dices, me hago la matriz y luego me lo cambian. Bueno, pero es que si te lo cambian es porque sabes que tu actividad requiere de un cierto imprevisión o requiere a lo mejor de espacios que no tienes controlado. Por eso, si la haces y has planificado lo importante, aunque un día o 2 te lo saltes, si lo has planificado, llegarás a tiempo a hacerlo con el resto de días. Hombre, y eso te permite también quizás tener una bolsa de horas sobrantes que en un día dado dices, hombre, pues mira, no contaba con esto, ahora tengo más tiempo libre para planificar quizás la siguiente semana. Pues vamos a aplicárnosla, pero vamos ya mismo. Con todas las profesionales que yo trabajo, siempre han dicho lo mismo, cuesta mucho hacerla al inicio, porque es ese trabajo mental de, ¿es urgente, no es urgente? Sí, ser disciplinado contigo mismo. Disciplinado. Yo siempre recomiendo, hazlo semanalmente inicialmente, ¿vale? Y ten en cuenta tu actividad. Pero lo que te dicen siempre es esto, oye, me ordena mucho, me hace ver las cosas de otra manera y sobre todo me libera mentalmente de ver una lista que nunca se acaba. Claro, exactamente. Eso es lo realmente peligroso. Pues Karma, muchísimas gracias por acompañarnos. Os recuerdo que Karma Castro, aparte de todo lo que ha contado ella, es creadora del modelo de empresa líquida y ha sido reconocida con el Premio Europeo a la Innovación en Gestión de Talento. Esperamos contar con vosotros en el próximo capítulo de Trabajo y Más. Soy Monse Mateos, presento este podcast de Vida en la Oficina y Desarrollo de Carrera realizado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Muchísimas gracias, Carme, gracias por haber estado con nosotros este rato. Y nada más, a vosotros nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast y en expansión.com. Hasta la próxima y muchísimas gracias.